capítulo 7 de los Hechos, el verso 49. Dijo Dios: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Amén. Siéntense, por favor. Hoy voy a predicar al revés. A veces suelo hacerlo. Mirar las cosas desde el otro lado. Si yo hoy hablara de un creyente necesitado, ¿lo encontramos aquí? Si hablara de una persona necesitada, ¿la encontraríamos aquí? Pero qué curioso, yo hoy no voy a hablar de personas necesitadas, ni voy a hablar de creyentes necesitados. Voy a hablar al revés. Voy a hablar de un Dios necesitado. ¿No le parece raro? Súper raro. Rarísimo. ¿Cómo así que un Dios necesitado? ¿Qué necesita Dios? Alguien me va a decir: hermano, usted está ya como poquito oído, ¿no? Bueno, puede ser. Tolérenme un poquito de locura, así dijo el apóstol Pablo una vez. Yo voy a hablar hoy de un Dios que, aunque es el dueño de todo, pero Él es un Dios que necesita algo. Y lo curioso es que lo que Dios necesita, usted lo tiene. Y así como usted cuando necesita algo se lo pide a Él, así Dios cuando necesita algo se lo pide a usted. Pastor, todavía no caigo en la cuenta, no sé de qué está hablando. ¿Que Dios me pide a mí algo? Sí, seguro. Dios necesita algo de ti. Por ejemplo, hermano, pudiéramos decir hoy entonces que un atleta necesita una pista para demostrar su capacidad física. ¿Cómo pudiera un atleta demostrar lo que sabe, su capacidad, si no hay una pista? Él necesita una pista. Un gran campeón de ciclismo necesita una bicicleta por obvias razones. Y el artista necesita un tronco de árbol para poder hacer la escultura. Estos muchachos que están aquí son afinados, saben tocar instrumentos, se oye bonita la guitarra. Pero si a ellos no se les da un instrumento, ¿cómo van a demostrar ellos lo que saben? Así que ellos necesitan un instrumento. El actor o la actriz requiere una sala en donde pueda presentar su acto. El ingeniero, para poder hacer un edificio, necesita la materia prima para hacerlo. ¿Qué necesita un médico? ¿Un enfermo para curarlo? Claro. Por supuesto, hermano. Un piloto necesita un avión para volarlo. Así que todos ellos necesitan algo. Y Dios también necesita algo. Dios, como el gran artífice de milagros,
también necesita el espacio y el escenario en donde pueda desplegar su poder, por obvias razones. Dios necesita, entre otras cosas, no solo que haya un corazón, necesita que alguien le abra la puerta. ¿O usted cree que Dios es un intruso y tira la puerta abajo? ¿Cree usted que Dios entra a las malas forzando la puerta del corazón de una persona, obligándola a que le abra? No. Así que Dios necesita un corazón que le abra la puerta. Por eso Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el Dios del que yo estoy hablando hoy. Un Dios que necesita espacios donde actuar. Que así como el atleta o el ingeniero o el artista o el escultor necesita con qué trabajar, Dios también. Dios aquí no hará milagros si no hay espacio. Dios aquí no hará maravillas si no hay quien se preste para que Él las haga. Dios aquí no sanará enfermos si no hay un enfermo que se preste para que Él lo sane. Así que Dios también necesita tener cómo moverse. ¿Sabía usted que en su tierra, Nazaret, cuando el Señor fue, ella encontró el ambiente hostil, difícil? No encontró un ambiente en donde Él pudiera hacer milagros. Oye, increíble eso. El Dios que es todopoderoso llegó a una población. Y escuche el verbo que usa la palabra. Dice: no pudo. No dice que no quiso. Dice la Biblia, no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que Dios, para poder hacer milagros, necesita que haya quien le crea. Así que si no hay quien le crea, el milagro no aparece. Vamos a darle una mirada al capítulo 13 de Mateo, desde el verso 54, para que usted se entere que el Dios del que yo estoy predicando hoy es un Dios que también necesita. Dice Mateo 13, 54: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y luego lo reconocieron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero no solamente conocemos sus hermanos varones, también sus hermanas están con nosotros. Así que ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice el verso 58: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. De tal manera que es posible bloquear a Dios. Es posible impedir que Dios haga lo que Él sabe hacer cuando el hombre es un incrédulo. Dios necesita gente que le crea.
para Él poder hacer lo que Él sabe hacer. Así que cuando Dios quiso ser el creador, ¿qué necesitó? Que hubiese algo que se le conoce como la nada. Para Dios poder crear, necesitó la nada. Hizo el mundo. ¿De dónde lo hizo? De la nada. Cuando Dios quiso ser el Salvador, necesitó entonces salvar y apareció el perdido. Ahora, si no hubiesen perdidos, tampoco hubiese Salvador. Así que para Dios volverse el Salvador, necesitó perdidos. Cuando Dios quiso ser el libertador, necesitó ¿qué? Esclavos. Si no hubiesen esclavos, tampoco hubiese libertador. Y cuando Dios quiso volverse el sanador de todos, ¿qué necesitó? Enfermos. Ahora, Dios siempre hace algo primero y luego hace lo otro. Por ejemplo, alguien una vez decía que los constructores de aviones, antes de hacer un avión inmenso, primero tienen que hacer una pista, a ver de dónde lo van a despegar y a dónde lo van a aterrizar. Usted se imagina un avión inmenso y sin pista, ¿dónde aterrizarlo? Primero hay que hacer la pista. Dios, antes de hacer lo que Él sabe hacer, necesita escenarios donde actuar. Primero hizo el mundo y luego hizo todo lo que en él hay. Primero hizo el espacio y luego hizo el sol, la luna y las estrellas. Primero hizo el aire y el viento y luego hizo las aves para que volaran. Porque sin aire no se puede volar. Primero hizo el mar y las aguas. ¿Y qué hizo después? Los peces para que nadaran en él. Primero hizo el polvo de la tierra. Y del polvo de la tierra luego hizo al hombre. Primero hizo al hombre. ¿Y qué hizo después? Puso espíritu para que lo habitara. Así que Dios es un Dios de orden. Para que Dios te llenara con el Espíritu Santo, primero te hizo. Así es Dios. Quiere decir entonces que Dios necesita escenarios para actuar. A ver, pongamos varios ejemplos. Dios necesitó un Edén para poner al hombre allí. Dios necesitó a un Egipto y a un faraón. ¿Para qué? Para mostrar en ellos su poder. Dios necesitó el mar rojo. ¿Para qué? Para exhibir su autoridad sobre la creación. Dios necesitó un desierto para desplegar allá sus maravillas. Si no hubiera mar, si no hubiera desierto, ¿cómo mostraría Dios lo que Él sabe hacer? Así que se necesita el mar y se necesita el desierto. Dios necesitó un tabernáculo para poner allí su presencia, para hacer notoria su presencia. Dios necesitó un Sinaí. ¿Para qué? Para entregar al pueblo la ley. Dios necesitó a un Elías para entregar al pueblo y para reprender un régimen pecador. Dios necesitó un día un valle, y un valle lleno de huesos secos para poder hacerlos vivir otra vez. Dios necesitó un templo para poner allí su nombre. Dios necesitó un calvario y una cruz. Oiga eso, hermano. Dios, el Dios del que yo le estoy hablando esta mañana,
necesitó un calvario y necesitó una cruz. ¿Por qué? Porque era allí donde Él habría de redimir a los hombres. Dios necesitó, para demostrar su poder sanador, necesitó a un paralítico. Dios, para demostrar que Él es la luz, necesitó a un ciego. Para demostrar que Él tiene todo el poder, necesitó a un leproso. Así que los paralíticos, los ciegos y los leprosos son la materia prima con la que Dios trabaja y muestra sus maravillas. Es más, para Dios demostrar que Él es la resurrección y la vida, Él necesitó a Lázaro y lo necesitó muerto. Por eso cuando le anunciaron que estaba enfermo, se demoró 2 días más. Dios necesitaba a Lázaro para mostrar que Él es la resurrección en la vida, pero no lo necesitaba vivo, lo necesitaba en la tumba. Y lo necesitaba 4 días de muerto allá, ya su carne putrefacta y hedionda. Así era como Dios lo necesitaba para demostrar que Él es la resurrección y la vida. A su nombre sea la gloria. Dios quería demostrar que Él tiene poder sobre la muerte. Dios tenía que demostrar que Él es la muerte de la muerte. Y para eso, ¿qué necesitó? Una tumba. Una tumba. Una tumba. Él necesitó una tumba a donde lo llevaran y donde estuviera 3 días y 3 noches. Porque de allá de esa tumba Él iba a salir en victoria, diciendo: oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo tu aguijón. Alabado sea Dios. Cuando Dios quiso tener una iglesia, ¿qué necesitó? Hombres y mujeres. Cuando Dios quiso derramar de su Espíritu Santo, ¿qué necesitó? Un Pentecostés. Cuando Dios quiso tener a un hombre transformado en un instrumento de bendición, ¿a qué necesitó? ¿A quién necesitó? A Saulo, para convertirlo en el gran apóstol de los gentiles. Y escúcheme en algo, hermanos. Dios va a venir por esta iglesia y se la va a llevar. ¿O ustedes creen que estamos jugando aquí a ser cristianos? No, esta iglesia no está jugando aquí a ser cristiano. Esta iglesia tiene un futuro glorioso. ¿Sabe qué dijo él un día? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Dios, para llevarse a esta iglesia de aquí, de este suelo terráqueo, tiene que construirle una ciudad en el cielo. Es lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Así que el Dios del que yo estoy hablando aquí, para poder actuar, necesita algo. O déjeme decirle algo mejor. A Dios lo mueve la necesidad. A ver, repito la frase. A Dios lo mueve la necesidad. Si no hay necesidad, Dios no se mueve.
Si no hay necesidad manifiesta, Dios no actúa. Si no hay un enfermo, Dios no sana. Si no hay un quebrantado, Dios no le soluciona el problema. Si no hay alguien que tenga hambre, Él no reparte panes y peces. Así de sencillo. Dios necesita que haya algo para que Él actúe. Y por eso será que a veces no ha actuado en algunos. Porque Dios lo está mirando y está esperando que esa persona se convierta en un escenario para que Dios actúe. Así que Dios busca espacios para llenar. Dios quiere llenar a alguien con el Espíritu Santo. Pero ¿dónde está ese alguien? Dios quiere perdonarle a un pecador. Pero ¿dónde está el pecador? Dios quiere libertar a alguien. Pero ¿dónde está el esclavo? Así que Dios necesita un espacio donde moverse. Y lo que para el hombre es un obstáculo, para Dios es una oportunidad. Dios necesita las tinieblas para convertirlas en luz. Dios necesita unas tinajas de agua para convertirlas en vino. Dios necesita un Zaqueo para poder ir a su casa. Dios necesita un Saulo para poder tener un apóstol Pablo. Dios convierte las crisis en bendiciones. ¿Sabías tú que la crisis por la que tú estás pasando es el terreno abonado para que Dios obre? Uno a veces no entiende eso. Pero la crisis por la que tú estás pasando es el espacio indicado para que Dios actúe. Porque si no hay crisis, tú no conocerás al Dios de las crisis. Así que tu crisis es la gran oportunidad para que Dios actúe. Eso hay que entenderlo. Un mar agitado es su gran oportunidad para mostrar que Él tiene poder sobre los mares y sobre los vientos. Los navegantes que estaban a punto de naufragar, ¿cómo se iban a dar cuenta de que Él tiene poder y los vientos y el mar le obedecen si no hubiera olas y si no hubiera viento? Así que aunque el viento y el mar me asusten, pero bienvenido el mar y bienvenido el viento cuando pega fuerte, porque ahí es donde Dios se va a mover, ahí es donde Dios va a actuar, ahí es donde yo voy a ver a Dios obrando. Así que no le tengan miedo al mar cuando se embravece, ni al viento cuando sopla. Ahí es donde Dios hará maravillas. Alabanzas a Dios. Hasta tu cáncer es la gran oportunidad para que Dios muestre lo que Él sabe hacer. ¿Quién lo creyera? Bienvenido el cáncer. Bienvenido el problema cardíaco. Bienvenida la enfermedad que sea. Porque esa enfermedad será la demostración de que Dios es sanador. A su nombre sea la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Mi problema, ¿quién lo creyera? Qué cosas tan raras, inverosímiles como increíbles. Mi problema, el que a mí me fastidia tanto, el que yo no quiero, mi problema se convierte en la gran oportunidad para que Dios haga el milagro. ¿Cuántos aquí necesitan un milagro?
Levante la mano el que necesite un milagro aquí. Así que bienvenido tu problema. ¿Cómo quieres un milagro si no está el problema? ¿Cómo quieres un milagro si no estás enfermo? ¿Cómo quieres un milagro si no estás en crisis? ¿Cómo quieres un milagro si no estás viendo la dificultad? Bienvenido el problema, porque ahí es donde Dios va a actuar y donde Dios se va a mover. A su nombre sea la gloria. Ahí es donde aparece un texto hermosísimo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando te venga el problema, cuando te venga la ansiedad, cuando tenga la dificultad, cuando el mar esté golpeando fuerte a la embarcación, cuando el viento se vuelva huracanado, cuando ya creas que todo se acaba, cuando veas que no hay esperanza, ahí es el momento propicio. Ese es el escenario para que Dios entre a actuar. Y tú lo único que tienes que hacer es estar quieto, tranquilo. Contempla a Dios en escena, contempla a Dios haciendo, contempla al artista, contempla al escultor, contempla al médico cómo hace las cosas. Y tú siéntete feliz sin mover un solo dedo. Verás cómo Dios actúa en medio de tu problema y en medio de tu dificultad. Él dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Esa es la gran bendición que tú y yo tenemos. A su nombre sea la gloria. Uno a veces, hermano, no entiende cuando la circunstancia se da, Dios le envía la solución. Pero uno a veces ve la solución y no la entiende. Una mujer clamaba por un milagro. Ella con su hija enferma estaba en medio de la oscuridad y la tormenta. No había manera de llevar a su niña a un centro médico cercano porque vivía en una parte rural. La niña ardía de fiebre, una tremenda enfermedad se aprisionaba a su niña y no había solución humana, nada que hacer por la niña. Era casi la medianoche, habían truenos, habían relámpagos. Llovía fuertemente y su niña se moría, así que ella se arrodilló y le dijo: Dios, necesito que hagas un milagro ahora. Que hagas un milagro. Haz un milagro. En ese instante, dice la anécdota, sonó la puerta. Tocaron la puerta. Ella se levantó del lecho donde estaba orando por su niña y pidiéndole a Dios un milagro. Se fue a mirar quién tocaba la puerta y era un extraño, cubierto con una capa para protegerse de la lluvia. Le dijo: señora, discúlpeme la hora. Tengo vergüenza de interrumpirla, pero voy de camino. La noche está muy fuerte, la lluvia, los truenos. ¿Será que usted me permite terminar de pasar la noche aquí en su casa y mañana temprano yo me sigo a mi camino? La señora le dijo: discúlpeme, en otras condiciones yo le daría posada, pero no, hoy no puedo hacerlo. Tengo aquí una situación y excúseme, pero no puedo darle posada hoy. El extraño se disculpó con la señora, le dijo: sí, señora, yo la entiendo, discúlpeme haberla molestado.
y siguió su camino. Al siguiente día, ya de madrugada, la niña seguía con su fuerte fiebre. Y cuando aclareó un poco, la madre echó mano de su hija y se fue a buscar el hospital más cercano. Entró al hospital y se quedó sorprendida. El extraño que le había tocado la puerta la noche anterior y al que ella no quiso darle abrigo, era el médico más prestante de todo ese pueblo y era el médico jefe en ese hospital. Así que Dios le había mandado hasta la puerta de la casa el médico para que le curara a su hija. Ella estaba arrodillada pidiendo un milagro y el milagro estaba hecho. El milagro le estaba tocando la puerta y ella no lo entendió. Le dijo: váyase porque no lo puedo atender ahora. Dios le había mandado la solución hasta su casa y ella no lo entendió. Todo estaba dado para que el milagro se diera. Estaba su niña enferma y el médico le estaba tocando la puerta, pero ella no lo entendió. ¿Sabe que a veces nos pasa eso? Estamos en medio de la crisis, en medio del problema, la situación tensa, difícil, y Dios quiere hacer un milagro en la vida tuya y tú no lo percibes. Y tú no lo entiendes, tú no te das cuenta que Dios ya encontró el escenario propicio para actuar y tú no se lo permites. Dios no lo hace todo. Él espera que el hombre necesitado también se involucre en el milagro. Dios le mandó el médico a la puerta, pero ella tenía que abrir la puerta. Y como no abrió la puerta, el médico no entró. Y como el médico no entró, su hija a punto de morirse estaba. Igual te pasa a ti o a mí. Tú pides el milagro, todo está dado. Y cuando Dios te envía el milagro, tú no lo entiendes. Tú tienes que abrirle la puerta del corazón a Dios para que Él entre. Uno también tiene que hacer algo para que Dios actúe. Todo no lo hace Dios. Tú también tienes tu parte. Cada uno tiene que hacer la parte. Yo hago lo mío y Dios hace lo que Él sabe hacer. Cuando el Mar Rojo estaba al frente del pueblo, Dios iba a abrir un camino en el mar. Pero antes de que Dios abriera camino en el mar, le dijo a Moisés que pisara las aguas. Pisa las aguas. Tú tienes que pisar las aguas. En otras palabras, haz lo mínimo, párate en la orilla, que la ola te toque las piernas. Y cuando tú hagas eso, yo haré lo demás. Pero a veces no queremos ni siquiera tocar las aguas de la orilla. Queremos que Dios nos abra el camino en el mar y tú ni siquiera tocas el agua de la orilla. Cuando el pueblo tuvo sed, Dios puede sacar aguas de todas partes. Dios puede sacar agua hasta de una peña. Y no dice la Biblia que salió de debajo de la peña, no, salió agua de la peña. Fue de la piedra que salió el agua. Eso es un milagro, hermano. Pero sabe que antes de que saliera agua de la peña, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. Golpéala. No es que con el golpe va a salir el agua, pero tú le golpeas la roca y yo hago que salga el agua. Pero a veces el creyente ni siquiera se atreve a golpear la peña. Tú tienes que hacer algo. No dejes que Dios lo haga todo. Dios te necesita a ti para que tú te involucres en el milagro.
Cuando fue a sacar a Lázaro de la tumba, le iba a devolver la vida a un muerto de 4 días. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios necesitó unos hombres que corrieran la piedra. Corran ustedes la piedra. Así que corrieron ellos la piedra y Dios levantó al que estaba muerto. Pero Dios necesita que corra la piedra. Mandó a llenar con agua las tinajas. Y él, cuando ya ellas estuvieron llenas de agua, él transformó el agua en vino. Así que si tú quieres que él haga el milagro de que él transforme el agua en vino, trae tú el agua. Tú tienes que traer el agua. Dios necesita que tú hagas algo, que tú te involucres en algo. Al ciego, qué curioso. El ciego que recibió la vista participó de algo en el milagro, sí. Sí, Dios le dejó hacer algo a él. ¿Qué hizo Jesús? Con su saliva hizo lodo, tierra y saliva, formó lodo, le untó en los ojos y ¿qué? Y lo mandó a que fuera a lavarse. ¿Acaso él no necesitaba de una vez sanarlo? ¿Podía sanarlo de una vez? Claro. Pero él necesitó que el que era ciego hiciera una parte. Ve y lávate. Y él fue y se lavó y regresó viendo. En otras palabras, Dios necesita que tú también actúes. Aleluya. Allá sobre la ladera de la montaña habían miles de personas con hambre. Miles con hambre. Dios pudo haber hecho aparecer cantidad de peces y de panes de la nada. ¿Pudo Dios hacerlo? ¿Sí o no? Pero no lo hizo, porque Él siempre quiere que el hombre se involucre en el milagro. Y entonces dijo: aquí hay alguien que tiene algo. ¿Quién tiene algo? ¿Quién? A ver, ¿quién tiene algo? Y dijo a alguien: aquí hay un muchacho, tiene unos panes y unos peces, pero eso es muy poquito para esta multitud. No importa, tráigalo acá. Y cuando le trajeron esos poquitos panes y esos poquitos peces, con eso él hizo un milagro maravilloso. Le dio de comer a miles de personas. Y cuando todos estuvieron satisfechos, mandó a recoger lo que sobraba y recogieron como 12 cestas llenas. Porque eso es el Dios que tú y yo vemos hacer, hermano. Eso es lo que Dios sabe hacer cuando tú pones en las manos de Dios lo que tú tienes. Alabanzas a Dios. Así que Dios te necesita a ti para poder hacer cosas grandes. Alguna vez le preguntaron a Pedro que si él pagaba los impuestos y tu maestro paga. Sí, él paga. Y fue y le dijo: Señor, ahí nos están cobrando los impuestos y yo no tengo nada. Nada. Yo dije que sí pagábamos. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Un milagro. Él hizo un milagro. ¿Qué necesitó Jesús ese día para pagar los impuestos? Plata. Plata. Porque los impuestos se pagan es con plata. Necesitó plata, y ni en el bolsillo de Pedro había ni una moneda, ni en el de él tampoco. Así que necesitó plata. ¿Y dónde estaba la plata? En la boca de un pez. ¿Y dónde estaba el pez? En el mar. Así que le dijo a Pedro: ahora tú toma tu anzuelo y te vas a la playa y tiras el anzuelo, y el primer pez que saques le abres la boca y ahí encontrarás la plata precisa para que paguen los impuestos tuyos y los míos. A su nombre gloria. A su nombre sea la gloria. Así que Dios necesita que tú te involucres para que Él haga el milagro.
La tsunamita se le murió su niño y lo puso muerto en la cama del profeta. La mujer cananea se sentó abajo de la mesa para que le cayera siquiera una migaja. El ciego Bartimeo le gritó desde lejos. La mujer con el flujo de sangre llevaba 12 años. ¿Usted se imagina una mujer con un flujo menstrual 12 años sin parar? ¿Cómo estaba la salud de esa mujer? Ni me la imagino cómo estaba esa pobre mujer, 12 años padeciendo un flujo día y noche, día y noche. ¿Y sabe qué tuvo que hacer ella? Tirarse al piso, meterse entre el bosque de piernas de la multitud que venía con Jesús y tocarle el borde del manto. Si ella no hace eso, se hubiera muerto del problema que tenía, pero ella lo hizo y Dios hizo lo que Él sabe hacer. Luego preguntó y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Cómo que quién te ha tocado? Mira, la multitud te aprieta y tú preguntas ¿quién me ha tocado? Sí, Él sabía que había alguien esperando un milagro y que le tocó el borde del manto y de Él salió poder. Él supo que había ocurrido un milagro porque hubo una mujer que hizo lo que tenía que hacer. A su nombre, gloria. Así que si Dios no actúa, no es porque Él no pueda ni quiera, es porque no hay con quién. Así de sencillo. Así es de sencillo. Si Dios no sana, es porque no hay enfermos que no crean. Si Dios nos salva, es porque no hay perdidos que se quieran arrepentir. Si Dios nos libera, es porque no hay esclavos que quieran ponerse en las manos de Él. Si Dios nos llena con el Espíritu Santo, es porque hay personas que no lo buscan ni quieren ser llenos del Espíritu Santo. Así que eso es lo normal. Cuando Dios fue a derramar su Espíritu Santo, Él necesitó que 120 hombres se fueran a un aposento alto y que allá esperaran la promesa. Y cuando los 120 estaban ahí, se cumplió lo que la profecía dijo, que en los últimos tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo. Y dice la Biblia que se aparecieron como lenguas repartidas como de fuego, se asentaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que si no hubiesen hombres en el aposento alto, pregunto yo, ¿se hubiera derramado el Espíritu Santo? Ahora, este templo hoy se ve hermoso, está casi lleno. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se pudiera derramar aquí hoy? Yo creo, porque aquí hay gente. Ahora, si ahora despedimos el culto y todos nos vamos y se cierran las puertas y queda esto solo, ¿usted cree que el Espíritu Santo se va a derramar aquí ahora cuando esto esté aquí solo? ¿Para qué? Esas bancas no necesitan recibir el Espíritu Santo, no, nada. Ni estos muros, ni estas lámparas, nada. Aquí el que necesita recibir el Espíritu Santo es usted y soy yo. Así que se derramará el Espíritu Santo cuando usted esté, no cuando usted no esté. A su nombre sea la gloria. Así que hoy la pregunta no es ¿dónde está Dios? No, hoy no hay que hacer esa pregunta, ¿dónde está Dios? No me preguntes eso, ¿cómo que dónde está Dios? Hoy no hay que preguntar dónde está Dios, porque Él está aquí. Y Él es más real que el aire que respiramos. Él es más real que el sol que está alumbrando ahora, aleluya. Él es más real que la sangre que corre por nuestras venas y arterias. Alabado sea Dios. Así que hoy no quiero preguntar dónde está Dios. Hoy quiero preguntar dónde están las mujeres
como Marta, que se sienten a sus pies para que Él les hable. Hoy no hay que preguntar dónde está Dios, no. Hoy lo que hay que preguntar es dónde están las tinajas llenas de agua para que Él las cambie en vino. Hoy no hay que preguntar dónde está Dios. Hoy lo que hay que preguntar es distinto. Hoy no hay que preguntar dónde está el Dios de Elías. Hoy lo que hay que preguntar es dónde están los Elías de Dios. ¿Dónde están los Elías que construyen los altares para que Dios mande fuego desde el cielo? Elías primero construyó el altar y luego clamó y del cielo vino fuego. Por eso no caerá fuego si no está Elías y si no está el altar primero. ¿Cómo te va a llenar el Espíritu Santo a ti si tú no vienes aquí y le abres el corazón? Dios no actuará si tú no te prestas para que Dios obre. Dios te necesita a ti para mostrar su poder. Yo no quiero preguntar hoy dónde está el Dios de los paralíticos, porque sé que aquí está. Lo que quiero preguntar es dónde están los paralíticos que se pongan en las manos de Dios para que Él haga el milagro. Yo no quiero preguntar dónde está el Dios. ¿Dónde está el Dios que mueve las aguas del estanque? No, yo sé que Él está aquí. Lo que yo quiero preguntar es dónde están los que se quieran tirar al estanque para que Él haga el milagro. Yo no quiero preguntar ahora dónde está el Dios de Pedro. El Dios de Pedro está aquí. Lo que yo quiero preguntar es dónde están los Pedro que sean capaces de dejar las redes para volverse pescadores de hombres. Así que yo estoy hablando hoy de un Dios necesitado. Un Dios que necesita escenarios para actuar. Un Dios que como el avión necesita la pista donde aterrizar. Tú eres la pista donde Dios quiere aterrizar. Dios te necesita a ti como el escultor necesita la piedra para tallar en ella una hermosa imagen. Pero si no está la piedra, el escultor no viene. Tú eres como el lienzo, como esa tela en donde el pintor con su pincel viene a hacer una hermosa figura. Pero si no hay lienzo, no hay pintura. Dios te necesita a ti esta mañana. ¿Sabías que Dios está esperando a los que están vacíos para llenarlos? Dios hoy no va a llenar a los llenos. Dios va a llenar a los que están vacíos. Dios va a derramar aquí del Espíritu Santo, pero va a derramar y a llenar es a quienes, a los que estén vacíos. Ahora, si aquí hay uno solo vacío, Dios los llenará. Si no hay vacíos, Dios no va a llenar a nadie. Dios está esperando a los que estén enfermos para sanarlos. Ahora, ¿tú crees que Dios es nuestro sanador? ¿Quién cree que Dios todavía sana? A ver, levanten la mano. Yo creo que Dios todavía sana. Pero para que Dios sane, ¿qué necesita? Ayúdenme a predicar, a ver. Para que Dios sane, ¿qué necesita? Que haya un enfermo. Ah, claro. Si no hay enfermos aquí, no habrá sanidad. De una vez lo advierto, si aquí no hay enfermos, tampoco hay sanidades. Así que se necesita un enfermo esta mañana. A ver, yo pregunto, hermano, ¿aquí creemos que Dios es el Salvador? A ver, ¿quién cree que Él es el Salvador? Pero para que Él salve, ¿qué se necesita? Que haya un perdido. ¿Habrá aquí algún perdido hoy para que se entere cómo Dios es su Salvador? Yo todavía creo que Él es el libertador, es el que liberta.
Él es el libertador. Pero para que haya aquí un libertador, ¿qué se necesita? Que haya un esclavo. Un esclavo. Dios necesita a un necesitado para suplirle lo que le falta. Dios necesita a uno que dude para mostrarle que Él es la verdad. Dios necesita a un amargado para endulzarle la vida. Dios necesita a un temeroso para que confíe en Él. Dios necesita a un fracasado para hacerlo victorioso. Dios necesita a un angustiado para darle vida. Aleluya, Dios está necesitando aquí un escenario donde moverse. Yo no sé si tú seas el escenario para que Dios se mueva. Él dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. O mejor dicho, yo quiero llenar una casa, quiero habitar en una casa. Pero la pregunta es: ¿dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde el escenario? ¿Dónde habrá el espacio para que Dios se mueva? Dios quiere moverse en la vida tuya hoy. Dios quiere hacer el milagro en la vida tuya. Dios quiere hacer algo especial contigo. Dios quiere llenarte si estás vacío, salvarte si estás perdido, liberarte si estás esclavo. Él quiere darte vida si estás muerto. Él es el Dios que necesita donde actuar. ¡Aleluya!